Mi abuela decía que un varón de campo no necesita libros y me quemó mis cuadernos para darle razón a las tradiciones. Cuando fui admitido en la universidad, todos quisieron una foto con el orgullo de la familia. Les dije que ya era demasiado tarde para compartir mi éxito. Mi abuela siempre decía esa frase de mierda, que un varón de campo no necesitaba libros porque lo único que debía aprender era a trabajar la tierra, a obedecer y a no cuestionar nada. Esa idea me la repitió tantas veces que, aunque yo era un niño, empecé a sentir culpa cada vez que agarraba un cuaderno o me quedaba escribiendo cualquier cosa que se me ocurriera. Yo no tenía videojuegos, no tenía televisión en mi cuarto, lo único que realmente me gustaba era escribir en mis libretas, inventar historias y apuntar palabras nuevas que escuchaba en la escuela. Pero para ella, eso era perder el tiempo, un lujo inútil que no servía de nada. Un día, tendría yo como 12 años, me encontró en el granero con una linterna leyendo un libro que me habían prestado en la escuela. Todavía recuerdo cómo entró furiosa, como si la hubiera descubierto robando o mintiendo. Me arrebató el libro, me gritó que estaba faltándole al respeto a la familia, que los hombres se hacían en el campo y no con tonterías de ciudad. Y como si no fuera suficiente, fue hasta donde guardaba mis cuadernos, los sacó todos y los tiró al fuego del horno de leña mientras los demás miraban. Yo intentaba correr para sacarlos y mi tío me agarró del hombro y se cagaba de risa diciendo que eso me iba a curar lo soñador. Mis primos repetían como loros que era un maricón por llorar por un montón de papeles. Esa noche lloré como nunca, pero no porque me doliera perder esos cuadernos, sino porque me di cuenta de que nadie de mi familia iba a estar de mi lado. Ni una sola persona salió a defenderme. Mi mamá bajó la mirada, mi papá se quedó callado, y todos los demás celebraron esa humillación como si fuera un acto justo. Me fui a dormir con la ropa oliendo a humo y con la sensación de que mis ganas de aprender eran una especie de crimen. Los años siguientes fueron una especie de castigo silencioso. Cada vez que me veían con un libro, era motivo de burla. Los veranos eran peores, porque mientras los otros chamacos salían a jugar, a mí me obligaban a estar en el campo, sudando bajo el sol, con alguien siempre diciéndome que era mejor que me acostumbrara. Porque el estudio no llenaba la barriga. Y aunque yo hacía lo que me pedían, por dentro me iba guardando todo ese rencor. Era un silencio pesado, un ya van a ver que me repetía en la cabeza, aunque no sabía cuándo ni cómo. Cuando cumplí 18 años recibí una carta que me cambió todo. Era de la universidad, diciéndome que me habían aceptado con beca completa. Yo me acuerdo de abrir ese sobre temblando y de quedarme viendo las letras como si fueran un sueño. Había pasado horas, días, años enteros dudando de mí mismo por lo que me habían hecho creer, y de repente esa carta era la prueba de que no eran ellos los que tenían la razón, sino yo. Lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de una mezcla rara de alivio y rabia. Lo más jodido fue ver cómo reaccionó la familia. De repente todos, los mismos que me habían dicho que era un inútil, los que se burlaron, los que festejaron que me quemaran mis cuadernos, aparecieron sonriendo y diciendo que estaban orgullosos. Querían tomarse fotos conmigo, querían decirle al pueblo que yo era el orgullo de la familia, como si todo lo que me había costado llegar hasta ahí hubiera sido gracias a ellos. Hasta la abuela, la misma que había echado mis cuadernos al fuego, decía frente a todos que siempre supo que yo iba a llegar lejos. Yo no lo soporté. Sentí que me hervía la sangre. Y le solté en la cara que ya era demasiado tarde, que ellos no tenían derecho a apropiarse de lo que nunca apoyaron, que no podían pararse ahora a posar conmigo como si hubieran sido parte de mi lucha. Les dije que cuando me hicieron sentir menos que nada, cuando me hicieron creer que no valía la pena soñar, ellos mismos habían renunciado a tener un lugar en mis logros. Se quedaron callados, y por un segundo, vi en sus caras lo que siempre había querido ver, vergüenza. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía un poco de poder sobre lo que me habían arrebatado. No era el final, apenas era el comienzo. Porque en ese instante entendí que mi venganza no iba a ser gritarles ni insultarlos, sino hacerles ver, con cada paso que yo diera hacia adelante, lo equivocados que estaban. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde que dejé el rancho para venirme a la universidad.
Y todavía me sorprendo a mí mismo cuando despierto en el dormitorio y veo que no hay gallinas cacareando afuera ni tíos gritándome que salga a trabajar. Al principio, esa libertad se sentía tan rara que hasta me daba culpa. Tenía la costumbre de levantarme antes de que amaneciera, como si todavía tuviera que correr al campo, y me quedaba sentado en la cama mirando la ventana sin saber qué hacer. Poco a poco empecé a llenar esos espacios con estudiar, con leer y con caminar por el campus, y fue ahí cuando comprendí que mi vida ya no tenía que girar en torno al sudor y la tierra. Sin embargo, esa sensación de ser distinto no se me quitó de golpe, porque mientras mis compañeros hablaban de las clases avanzadas que ya habían tomado en la preparatoria o de sus padres que los guiaban en cada paso, yo apenas estaba aprendiendo a entender cómo funcionaba todo. El choque fue duro. Las primeras semanas me sentía como un impostor, como si en cualquier momento alguien me fuera a descubrir y me fueran a sacar del campus a empujones por no ser suficientemente listo. Había cosas tan sencillas que para mí eran complicadas. Por ejemplo, nunca había usado una computadora propia y los demás tecleaban como si hubieran nacido con las manos pegadas a un teclado. Yo miraba de reojo, copiaba lo que veía y trataba de no llamar la atención. Lo mismo pasaba en las clases. Participaban sin miedo, hacían preguntas con seguridad, y yo me mordía la lengua porque todavía arrastraba la inseguridad que mi familia me había sembrado. Cada vez que levantaba la mano para hablar, escuchaba en mi cabeza la voz de mi abuela diciéndome que no necesitaba libros, y tenía que tragarme esa rabia para poder articular una idea. Con el tiempo encontré algunos compañeros que, sin saberlo, me hicieron sentir menos solo. Había una chica que venía de un pueblito también, aunque no tan jodido como el mío, y entre plática y plática terminamos compartiendo esas historias de crecer con familias que no entendían la importancia de estudiar. Ella me dijo que siempre le repetían que las mujeres solo estudiaban para después casarse. Y en ese momento sentí una especie de alivio porque comprendí que no era el único que había tenido que cargar con frases de mierda que buscaban cortarnos las alas. A través de esas conversaciones me fui dando cuenta de que mi pasado no tenía por qué definirme, que podía tomarlo como un recordatorio de lo mucho que me había costado llegar. Lo irónico de todo esto es que mientras yo trataba de adaptarme a esta nueva vida, mi familia comenzó a buscarme como si de repente yo me hubiera convertido en un experto al que valía la pena consultar. Un día, mi mamá me llamó para decirme que mi tío mayor quería hablar conmigo. Cuando tomó el teléfono, con esa voz engolada que siempre usaba para sentirse más importante de lo que era, me dijo que uno de mis primos estaba pensando en aplicar a la misma universidad y que quería que le diera consejos. La primera reacción que tuve fue quedarme en silencio porque pensé que era una broma. Este era el mismo cabrón que años atrás me había detenido cuando quise salvar mis cuadernos del fuego, el mismo que se reía diciéndome que era un soñador inútil, y ahora venía a pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. Me mordí el labio para no soltar la carcajada en su cara y solo atiné a decirle, con toda la calma del mundo, que lo mejor era que le preguntaran a la abuela, porque según ella era la que siempre tenía razón en la familia. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, como si por primera vez alguien lo hubiera puesto en su lugar. Colgó sin decir nada más. Después mi madre me reclamó, llorando, que para qué tenía que ser tan cruel, que al final eran familia y que había que apoyarse. Yo solo le respondí que el apoyo era de ida y vuelta, y que ellos nunca habían estado para mí, así que no tenían derecho a exigirme nada ahora. Ese día me quedé pensando mucho en cómo la vida da vueltas. Durante tanto tiempo yo había sido el chiste de las reuniones, el ejemplo de lo que no se debía hacer, el burro soñador que quería estudiar en lugar de aceptar su destino en el campo. Y ahora, apenas medio año después de haberme ido, ya buscaban usarme como puente para sus hijos. Lo más jodido es que sé que si les hubiera dado consejos, si les hubiera abierto la puerta, se habrían colgado de mí como si mis logros fueran también suyos. Pero yo ya me prometí que nunca más iba a permitir que ellos tomaran crédito por lo que me ha costado sangre y lágrimas conseguir. Por dentro, ese primer semestre fue un campo de batalla entre mis inseguridades y mis ganas de demostrarme que sí pertenecía aquí. Tuve que quedarme noches enteras estudiando, corrigiendo lo que no entendía, preguntando a escondidas para no exponer mis vacíos de conocimiento. Y cada vez que lograba entender un tema difícil,
Cada vez que sacaba una nota alta, sentía que le estaba dando una bofetada invisible a toda mi familia. No necesitaba que ellos lo vieran ni que me aplaudieran, bastaba con la satisfacción de saber que la venganza estaba en cada paso que daba hacia adelante. Porque aunque todavía me duela recordar lo que pasó, ya no soy el niño que se quedó llorando junto al fuego, ahora soy el que está construyendo un futuro que ellos jamás imaginaron posible. Actualización 2. Ya pasaron 2 años desde que empecé la universidad y puedo decir que las cosas se ven muy distintas a como eran cuando recién llegué. Los primeros meses me costaba trabajo sentirme parte de todo esto, pero con el tiempo logré adaptarme, encontré un ritmo propio y hasta conseguí un puesto como asistente de investigación que me da un pequeño sueldo. Ese dinero, aunque no es mucho, significa la libertad de no tener que volver al rancho en los veranos. No tengo que regresar a sudar bajo el sol ni soportar los comentarios envenenados de mis tíos, ni las miradas burlonas de mis primos, ni la autoridad sofocante de mi abuela. En lugar de eso, me quedo en el campus trabajando en proyectos, leyendo, aprendiendo cosas que jamás pensé que iba a tener acceso a aprender. Es como vivir una doble vida. Por un lado sigo cargando con todo lo que me hicieron, pero por otro estoy construyendo algo totalmente mío, lejos de las cadenas que me impusieron. Aunque estoy aquí, lejos físicamente, mi familia todavía encuentra la manera de colarse en mi vida. Mi madre me llama seguido y a veces esas llamadas me dejan con sentimientos encontrados. Ella no tiene la culpa de muchas cosas, lo sé, pero hay momentos en que siento que carga con la cobardía de no haberme defendido. En una de esas llamadas me contó que mi abuela andaba diciendo en el pueblo que ella siempre supo que yo iba a hacer algo grande. Lo dijo como si fuera una profecía cumplida, como si desde el principio hubiera estado de mi lado. Cuando escuché eso se me revolvió el estómago, me hervía la sangre de solo imaginarla contando esa versión torcida de la historia frente a los demás. Yo no pude quedarme callado y le solté a mi madre que esa vieja me había intentado cortar las alas y que ahora quería ponerse la medalla de haberme apoyado. Mi madre lloró, me dijo que por qué tenía que hablar así de ella, que al final era mi abuela y que me había criado. Pero yo no podía tragármelo, no después de todo lo que me hizo. No era justo que ahora se inventara la historia de que me había visto crecer con orgullo cuando la realidad era que me humilló y me quiso apagar. Después de esa llamada pasé varias noches dándole vueltas al asunto. Parte de mí quería dejarlo ir, seguir avanzando sin mirar atrás, pero otra parte necesitaba sostener esa rabia porque era lo que me mantenía firme. Cada logro que conseguía en la universidad me recordaba que estaba desafiando a todos ellos, que con cada paso me estaba alejando de lo que quisieron para mí. Y esa rabia, aunque pesada, era como un motor que me empujaba a seguir. Lo curioso es que, mientras yo trato de avanzar, en la familia siguen usando mi nombre como si fuera una especie de trofeo. Mi madre me contó que en las reuniones siempre mencionan lo orgullosos que están de mí, como si hubieran estado presentes en cada sacrificio, en cada noche de estudio, en cada momento en que dudé de mí mismo. Lo cuentan como si hubieran sido parte del proceso, cuando la verdad es que lo único que hicieron fue tratar de destruirlo. Eso me quema por dentro, pero también me recuerda que no les debo nada. No les debo explicaciones, no les debo sonrisas, y mucho menos les debo la satisfacción de dejar que usen mis logros como propios. Académicamente las cosas van bien. El trabajo de investigación me exige mucho, pero también me ha enseñado que soy capaz de enfrentarme a problemas complejos sin sentirme menos. Ya no me tiembla tanto la voz cuando hablo en clase, ya no me escondo en el fondo para que nadie me vea. Todavía arrastro inseguridades, claro, pero cada vez que me paro frente a mis compañeros y expongo una idea, siento que estoy rompiendo el eco de aquella frase de que no necesitaba libros. Es como si cada palabra que pronuncio fuera un ladrillo más en la muralla que me separa del pasado. Lo que más me sorprende es cómo cambia la percepción de la gente cuando empiezas a demostrar que tienes valor en otros lugares. Algunos de mis primos, los mismos que se burlaban llamándome maricón por escribir, ahora me mandan mensajes por redes sociales preguntando qué tal es la vida universitaria, qué pueden hacer para seguir mis pasos. Y aunque podría responderles con consejos, no lo hago. No porque les desee mal, sino porque sé que en el fondo lo único que buscan es colgarse de lo que yo construí a pulso.
No quiero darles la satisfacción de sentir que pueden compartir algo que nunca defendieron cuando tuvieron la oportunidad. Esa mezcla de orgullo, resentimiento y distancia se ha convertido en mi día a día. Sigo adelante, sigo aprendiendo, sigo demostrando que puedo con todo lo que me pongan enfrente. Y mientras más avanzo, más claro tengo que mi venganza no es una escena de gritos ni de peleas, sino la simple realidad de que vivo una vida que ellos nunca creyeron posible para mí. Cada semestre aprobado, cada paso que me aleja de ese rancho, es un recordatorio de que no me quebraron, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas. Y eso, más que cualquier insulto que pueda decirles, es la herida más grande que les puedo dejar. Actualización 3. Han pasado 4 años desde aquella primera carta de aceptación y ahora estoy aquí, con el diploma en la mano, vestido con la toga y el birrete que tantas veces soñé usar y que en su momento parecía tan inalcanzable. La ceremonia de graduación fue todo lo que esperaba y al mismo tiempo no lo fue, porque aunque yo sabía que ese momento iba a llegar, nunca imaginé la cantidad de emociones mezcladas que me iban a recorrer el cuerpo. Entré al auditorio con el corazón golpeándome el pecho, con los aplausos resonando como un eco lejano, y en cada paso no dejaba de recordar las veces que me dijeron que nunca iba a lograr nada. Que el campo era mi destino y que todo lo demás era una pérdida de tiempo. Verme allí, sentado entre cientos de estudiantes con sus familias orgullosas, fue como un golpe de realidad que me decía que todo lo que había hecho había valido la pena. Al terminar la ceremonia me tomé fotos con mis compañeros, con algunos profesores que se habían convertido en mentores y con mis padres, que sí viajaron para acompañarme. A ellos les di ese lugar porque, aunque me fallaron en muchos momentos, al menos habían estado a mi lado con sus limitaciones, y no quería arrastrarlos dentro del mismo saco que a los demás. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue la ausencia de todo el resto de la familia. No los invité porque no lo merecían, y sabía que de haberlos tenido allí, lo único que habrían querido era tomarse la foto perfecta para presumir en el pueblo y hacer creer que siempre habían estado orgullosos de mí. Después de la graduación, cuando regresé a mi departamento todavía con la toga en la mano y el diploma bajo el brazo, sonó mi teléfono. Era mi abuela. Yo dudé en contestar, pero al final lo hice, quizá por curiosidad, quizá porque una parte de mí todavía quería enfrentarla directamente. Su voz sonaba más vieja, más cansada, pero con esa misma autoridad con la que me había gritado tantas veces de niño. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que sabía que iba a llegar lejos y que quería una foto conmigo, una foto para colgar en la sala de la casa grande. En ese instante, sentí una furia que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Me pareció un insulto, un descaro absoluto, que después de haber quemado mis cuadernos, después de haberme hecho sentir como una basura, ahora quisiera presumir de algo que nunca apoyó. Le respondí con una voz seca, casi temblando de la rabia, que debería haber pensado en eso cuando me echó al fuego mis cuadernos, que no tenía ningún derecho a presumir de mí. Que lo único que había hecho en su vida era tratar de cortarme las alas. Del otro lado de la línea hubo silencio, y después solo escuché cómo colgó sin decir nada más. Mi madre, que estaba en mi departamento conmigo, me reprochó que hubiera sido tan duro, que al final era mi abuela y que a su manera me había criado. Pero yo no podía permitir que nadie justificara ese daño. No era dureza, era simplemente la verdad. Esa noche, mientras me quedaba solo en la sala con una copa en la mano y la toga todavía sobre una silla, pensé en todo lo que había pasado. Por primera vez en mi vida me sentí libre, como si hubiera cortado una cadena invisible que me había atado desde niño. No porque me hubiera graduado, sino porque le había dicho en la cara lo que siempre había querido decirle. Porque ya no tenía que fingir respeto por alguien que nunca me respetó a mí. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que en mi mente ya no necesitaba su aprobación. Durante años soñé con la posibilidad de que algún día reconociera que estaba equivocada, que admitiera que se había pasado de cruel, pero cuando me lo dijo, cuando usó la palabra orgullo, no me generó alivio, me dio asco. Y eso me confirmó que había superado esa necesidad. No necesitaba nada de ella, ni su orgullo ni su reconocimiento, porque mi éxito hablaba por sí mismo. A la mañana siguiente mis redes sociales estaban llenas de mensajes.
Algunos primos y tíos me felicitaron como si hubieran estado siguiéndome de cerca todo el tiempo, escribiendo frases vacías de siempre creímos en ti o qué orgullo para la familia. Leí esos mensajes con la calma de quien sabe que son pura hipocresía. No contesté a ninguno. ¿Para qué? Ellos no estuvieron cuando yo tenía 12 años y lloraba por unos cuadernos en cenizas. No estuvieron cuando pasaba noches enteras estudiando en silencio. No estuvieron cuando me sentía un fraude en los primeros semestres. Así que no tenían derecho a aparecer de repente como si hubieran caminado a mi lado todo este tiempo. Ese día de mi graduación fue mucho más que recibir un diploma. Fue enterrar para siempre la versión de mí que ellos trataron de apagar. Fue una especie de venganza silenciosa, un recordatorio de que cada paso que doy lejos de ellos es un triunfo. Me prometí en ese momento que nunca dejaría que el pasado me arrastrara otra vez, que nunca les daría espacio para apropiarse de lo que no les pertenece. Y aunque mi madre lloró, aunque me acusó de ser cruel, yo por fin entendí que a veces ser cruel es la única manera de sobrevivir después de haber sido tratado como basura. Esa fue la primera vez que me sentí realmente dueño de mi historia. Actualización 4. Han pasado 7 años desde que dejé el rancho y ya no soy la misma persona que se fue con miedo, con inseguridad y con esa rabia atorada en la garganta. Ahora vivo en otra ciudad, tengo un trabajo estable, un departamento que pago con mi propio dinero y una vida que construí desde cero sin que nadie de mi familia pudiera reclamar mérito alguno. Es curioso, porque aunque me acostumbré a esta nueva rutina de levantarme temprano para ir a la oficina, salir a cenar con amigos y disfrutar los fines de semana con la tranquilidad de saber que todo lo que tengo me pertenece, todavía siento que cada logro que alcanzo es una bofetada invisible para todos los que se rieron de mí. No necesito decirles nada, ni gritarles en la cara lo equivocados que estaban, basta con que sigan atascados en la misma rutina miserable mientras yo camino hacia adelante. De vez en cuando vuelvo al pueblo a visitar a mis padres, porque con ellos, a pesar de todo, mantengo una relación. Siempre que llego, noto las miradas cargadas de veneno de mis tíos y de mis primos. Hay un resentimiento evidente, disfrazado con sonrisas forzadas y frases falsas de bienvenida. Es como si me odiaran por haber salido, por no haberme conformado con la vida que ellos aceptaron sin cuestionar. Y lo noto en sus gestos, en la manera en que me preguntan con un tono extraño sobre mi trabajo, como si buscaran una grieta, un error, algo que les dé la satisfacción de decir que yo no soy tan diferente de ellos. Yo sonrío, les respondo con calma y después me voy. No necesito discutir, no necesito darles explicaciones. Su envidia es suficiente prueba de que gané. Uno de los episodios más reveladores fue ver lo que pasó con mi primo, el mismo que años atrás quería aplicar a la universidad y para quien mi tío me pidió consejos. Nunca lo logró. Al final, se quedó atrapado en el pueblo, trabajando bajo las órdenes de ese mismo tío que toda la vida se creyó el patriarca de la familia. Cada vez que paso por el negocio y lo veo ahí, obedeciendo, soportando gritos y humillaciones, siento una mezcla de lástima y justicia poética. No me alegra que le vaya mal, pero tampoco puedo ignorar lo irónico que resulta. Él pudo haber intentado más, pudo haberse rebelado contra el destino que le impusieron, pero eligió quedarse en la comodidad de lo conocido. Y ahora vive bajo la sombra de los mismos que me intentaron aplastar a mí. En las reuniones familiares, cuando por compromiso me toca asistir, siempre hay un momento en que sacan el tema de mis logros. Mis tíos lo mencionan como si tuvieran derecho a colgarse del hecho de que yo terminé una carrera y tengo un buen trabajo. Lo cuentan como si hubieran sido parte de mi camino, cuando la verdad es que lo único que hicieron fue ponerme piedras en él. En esos momentos me limito a escuchar en silencio, con una media sonrisa que ellos confunden con modestia, pero que en realidad es desprecio disfrazado. Porque sé que por dentro se retuercen, que no soportan que el mismo niño al que le quemaron sus cuadernos ahora esté en un lugar al que ellos jamás podrán llegar. Lo más jodido es que algunos incluso han intentado acercarse con amabilidad fingida, preguntándome si podría recomendarles a alguien para que sus hijos encuentren un trabajo en la ciudad. O si podría darles consejos sobre becas y programas. Yo los escucho con paciencia y después les digo que no tengo contactos que puedan ayudar en ese tipo de cosas, que cada quien debe encontrar su propio camino. Lo digo con calma, pero por dentro disfruto de la ironía,
quieren que les abra puertas que ellos mismos intentaron cerrarme a golpes. Y no pienso hacerlo. No me corresponde salvar a nadie que nunca se preocupó por salvarme a mí. En mi vida diaria, lejos de ellos, me he dado cuenta de lo mucho que he cambiado. Ya no cargo con la inseguridad de sentirme menos, ya no me paralizan las voces del pasado. Ahora tengo amigos que me respetan por lo que soy, que me buscan no por obligación de sangre, sino porque disfrutan mi compañía. He aprendido a cocinar mis propios platillos, a pagar mis cuentas, a disfrutar de las pequeñas rutinas de la vida adulta que jamás habría tenido si me hubiera quedado en el rancho. Es un contraste tan grande que a veces me sorprendo recordando quién era aquel niño de 12 años, con los ojos llenos de lágrimas frente al fuego, y siento que casi no lo reconozco. Aún así, no niego que cada visita al pueblo reabre un poco la herida. Ver las mismas calles, escuchar los mismos murmullos, notar que nada cambia, me recuerda todo lo que me quisieron arrebatar. Pero al mismo tiempo me reafirma que hice lo correcto al alejarme. Cada vez que regreso a la ciudad, cierro la puerta de mi departamento y me sirvo un trago, siento que esa distancia es mi escudo. Ya no necesito confrontarlos directamente, porque la vida misma se encargó de hacerlo por mí. Y mientras ellos siguen en el mismo sitio, repitiendo los mismos patrones, yo camino con pasos firmes hacia adelante. Esa es mi venganza, existir lejos de ellos, existir mejor que ellos, y saber que lo saben aunque nunca lo digan en voz alta. Actualización final. Han pasado 10 años desde que salí del rancho con una mochila medio vacía y una rabia que parecía inagotable, y ahora escribo esto después de haber recibido la noticia de que mi abuela murió. Me enteré por una llamada de mi madre, con esa voz entrecortada que mezcla tristeza con cansancio, y aunque una parte de mí ya lo esperaba porque la edad no perdona, igual me quedé en silencio varios segundos sin saber qué responder. No sentí lo que se supone que uno debe sentir cuando muere alguien cercano, no hubo ese vacío en el estómago ni esa necesidad de llorar, lo que hubo fue un peso que se desprendía poco a poco de mi espalda. Como si alguien hubiera abierto un candado que llevaba años colgando de mi cuello. No fui al funeral. Sabía que no tenía nada que hacer ahí, que mi presencia solo iba a servir de espectáculo para que los demás tuvieran de qué hablar. Los imaginé reunidos, contándose anécdotas falsas de cómo mi abuela siempre me quiso, repitiendo esas historias torcidas que ellos mismos inventaron para limpiar su conciencia. Imaginé a mis tíos hablando de mí como el nieto que honró a la familia, como si lo que logré fuera resultado de su guía y de su sangre. Y lo único que me provocó fue una mezcla de asco y risa amarga. No iba a prestarme a eso, no iba a darles la foto perfecta de mí llorando frente a un ataúd que no representaba nada más que el recuerdo de alguien que trató de cortarme de raíz. Esa decisión, por supuesto, trajo consecuencias. Al enterarse de que no pensaba ir, mis tíos me llamaron furiosos. Usaron todas las palabras posibles para insultarme, desde malagradecido hasta desgraciado. Me dijeron que la sangre era más fuerte que cualquier rencor y que mi ausencia iba a ser recordada por todos como una vergüenza. Yo los escuché sin interrumpir, dejando que escupieran todo su veneno, y cuando terminaron les contesté con calma que no era malagradecido, que era coherente. Les dije que si alguien intenta apagarte de niño, no merece velas en tu luz de adulto, y que yo no iba a gastar lágrimas en una persona que me quemó mis primeros sueños sin remordimiento alguno. Después colgué sin esperar respuesta. Cuando terminé la llamada me serví un whisky, me dejé caer en el sillón de mi sala y me quedé mirando el techo. Por primera vez en muchos años, sentí que no cargaba con nada. No era felicidad ni celebración, era más bien una tranquilidad pesada, como cuando después de arrastrar una cadena durante kilómetros finalmente se rompe y tus pasos ya no suenan metálicos. Era la certeza de que ya no había nadie sobre mí con la autoridad de hacerme sentir menos, nadie que pudiera manipular mis recuerdos o torcer mis logros para adornar su propio ego. En los días siguientes escuché versiones de lo que pasó en el funeral. Que hubo mucha gente, que algunos hasta lloraron recordando lo sabia que era mi abuela, que en su casa colgaron fotos de todos los nietos como si fueran trofeos de su supuesta grandeza. Y entre esas fotos, obvio, estaba la mía. Mi madre me lo confesó con culpa, diciendo que la familia había insistido en usar una foto mía con toga, que ella no quiso discutir. Me dolió escucharlo, pero no la culpé.
Lo que sí hice fue dejar claro que esa foto no representa a la abuela, que esa foto representa a mí, a mi esfuerzo, y que ningún marco de madera vieja en una sala polvorienta podía apropiarse de eso. Esa noche, mientras pensaba en todo lo que había ocurrido, comprendí que la venganza que me había acompañado tantos años ya no tenía sentido de la misma manera. Durante mucho tiempo mi motor fue demostrar que yo podía ser más de lo que me dijeron, que podía romper las cadenas y salir de ese círculo. Y lo logré. Pero con su muerte, entendí que la verdadera venganza no era seguir cargando con ese odio, sino soltarlo, dejar que se marchitara como se marchita un fuego cuando ya no queda leña. Ella se llevó consigo sus frases hirientes, sus humillaciones y sus risas crueles, pero yo sigo aquí, respirando, escribiendo, viviendo. Y eso es algo que nadie puede arrebatarme. Ahora vivo con la certeza de que no debo nada a nadie de ellos. Mi camino lo tracé solo, con mis propias manos, contra todo lo que me tiraron encima. Y aunque todavía queda en mí un rastro de rencor, ya no me pesa, ya no me define. Es apenas una cicatriz, un recordatorio de lo que fui y de lo que pude haber sido si me hubiera rendido. La diferencia es que no me rendí. Y si algo me deja esta última etapa es que, aunque nunca tenga reconciliación ni perdón con esa parte de mi familia, tampoco necesito seguir atado al pasado. 10 años después, me miro en el espejo y veo a un hombre que sobrevivió al fuego, que no se apagó cuando quisieron apagarlo y que aprendió que el verdadero triunfo no está en hacerlo sufrir, sino en seguir viviendo sin necesitar su aprobación. Esa es mi victoria final, que se fueron con la mentira en la boca, pero yo me quedé con la verdad en la mía. Y esa verdad es que todo lo que tengo me lo debo a mí mismo, y que nadie, ni muerto ni vivo, puede reclamar una sola parte de ello.